Bueno, hola, ¿cómo están? Improvisé un aula con un pizarrón que una vez les hice a mis hijas. Espero que estén lo mejor posible en este momento que nos toca vivir. Pero bueno, vamos a aprovechar para repasar un poco lo que les estuve mandando. Algunos estuvieron mandando más ejercicios, otros menos, pero no hace falta que hayan hecho nada. Voy a tratar de cero explicar qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, por un lado, a mí me gusta comparar un sistema eléctrico con un sistema de agua, ¿no? Un sistema, por ejemplo, de recolección de agua de lluvia, donde uno tiene un tanque donde cuando llueve el agua es recolectada por ahí por una chapa o un plástico, es llevado a un tanque y almacenada. Y después con mangueras uno puede regar usando ese agua. Incluso cuando ya no está lloviendo, uno puede seguir regando porque tiene agua almacenada. O sea, el tanque obviamente almacena. Algo similar ocurre con un sistema solar, por ejemplo. Uno tiene los paneles, que serían como la chapa que junta agua. Los paneles en realidad reciben radiación del sol, la transforman en electricidad, ¿sí? Y cargan las baterías. Estos son símbolos de baterías, ¿no? El largo sería el positivo, el corto el negativo. Serían baterías de 12 volt como las de los autos. En este caso hay dos baterías para que sea un sistema de 24 volt. Esto, por ejemplo, ocurre en los camiones. Los camiones, en vez de 12 volt como los autos, tienen dos baterías para trabajar con 24 volt porque son más grandes. Y el regulador, esto no se asusten, esto es lo que está cuidando que las baterías no se sobrecarguen demasiado, ¿sí? Es lo que hace que cuando ya están cargadas no deja que el panel la siga cargando y tampoco deja que se descarguen demasiado. Lo pueden pensar más como sería si ustedes usan un flotante en un tanque, ¿no? Para que no desborde. Eso viene a ser el regulador, es como el flotante de un tanque, ¿sí? El tanque a veces también uno no saca bien del fondo el caño, lo saca un poquito más arriba porque en el fondo se suele acumular tierra y uno no quiere usar esa parte y dejar que ahí la tierra se acumule y quede depositada. Entonces, es como que el tanque no lo usamos hasta el fondo y no dejamos nunca que se desborde. Y esa es la función del regulador cuidando las baterías. ¿Sí? No deja que se llenen demasiado porque se dañan y también se dañan si se descargan del todo. Bueno, después vemos acá que si tenemos, por ejemplo, dos mangueras iguales saliendo del tanque, cuando yo riegue acá va a salir más agua que cuando yo riegue acá. ¿Por qué? Por la altura. ¿Sí? Mientras más altura, más caudal de agua voy a tener, ¿no? Si yo pongo a llenar un balde acá y acá lo voy a llenar y acá todavía va a estar por la mitad en el mismo tiempo. Bueno, ¿y eso cuál sería lo análogo a eso en el sistema eléctrico? Supóngase que yo tengo acá dos lámparas que son simplemente de filamento, ¿no? Cuando yo hago circular corriente se calientan y se calienta tanto que se pone al rojo eso, ¿no? Como el carbón, cuando yo lo caliento, vieron que ilumina, cuando está frío no. Yo, por ejemplo, puedo agarrar y conectar una de las lámparas a solo una de las baterías. Y esta lámpara se va a prender. Está conectada a 12 volts. Pero ¿qué ocurre si la otra lámpara yo la conecto a las dos baterías? Esta lámpara va a prender más fuerte, ¿sí? Porque va a ser como la manguera que tenía una caída mucho más grande de altura del agua. Va a salir mucha más agua que en esta. Y acá también, al haber más tensión, va a circular más corriente que en esta, a pesar de ser dos lámparas iguales, ¿sí? Esta va a prender fuerte y esta va a prender despacio por cómo están conectadas. Y si yo necesitaría calcular estas corrientes, porque bueno, nosotros vamos a necesitar hacer cálculos y saber desde que los cables aguanten hasta que la energía nos alcance y qué cuántos paneles poner y todo lo que vamos a ver durante el curso, vamos a tener que empezar a amigarnos con los cálculos. Supongamos que estas dos lámparas ofrecen cierta resistencia, que son lámparas de 6 ohms, supongamos cada una, ¿no? Entonces, que la resistencia de cada lámpara es de 6 ohms. Se usa este símbolo que es la letra omega, porque
simplemente se eligió esa porque el que empezó a describir la ley de Ohm y las resistencias fue George Ohm, se llamaba, y la letra omega, justo del alfabeto griego, parecía el nombre y por eso se eligió, no es nada más que por eso. Entonces nosotros sabemos que acá va a haber más corriente que acá. Que la corriente ¿de qué va a depender? De la tensión, ¿no? Cada lámpara tiene 12 volt, perdón, cada batería tiene 12 volt. Entonces, de la corriente que circula va a depender de qué es la tensión y la resistencia. Pero digamos, no de la misma manera. ¿A qué me refiero? Si hay más tensión, ¿va a haber más corriente? Sí. ¿Y si hay más resistencia al paso de corriente, va a haber más corriente? No. Si hay más resistencia, va a haber menos corriente. ¿Sí? Si me pongo con más resistencia al paso de la corriente, va a haber menos. Entonces, para hacer la cuenta de forma que eso funcione, yo voy a tener que decir que la corriente va a ser la tensión, pero la resistencia va a tener que estar dividiendo. ¿Por qué? Porque si está dividiendo, mientras más grande la resistencia, más chiquita me va a dar la corriente. ¿Sí? O sea que para poder calcular bien la corriente, yo voy a tener que hacer la cuenta así. Y en esta primer lámpara podemos ver que la tensión es 12 volt, la resistencia es 6 ohms, entonces tendríamos 12 volt sobre 6 ohms y la corriente nos daría 2 amperes. Entonces podemos ver que en esta primera lámpara habría 2 amperes. ¿Qué pasaría en esta? En esta lámpara sigue siendo de 6 ohms, pero ahora la tensión en vez de 12 volt, ¿qué va a ser? El doble, 24. ¿Sí? Entonces la corriente, intuitivamente, sí, tiene que ser el doble, porque es el doble de tensión. Y cuando haga la cuenta va a ser 24 volt dividido 6 ohms y me daría 4 amperes.